tal amigos y amigas internautas? Bienvenidos una vez más a El Salvador Today. Es un verdadero placer que nos estén acompañando. Este lunes queremos abordar un tema bastante peculiar. Nos hemos salido un poco de los temas políticos locales para tratar de explorar un poco y entender lo que está sucediendo allá en España, específicamente en Cataluña, que hoy parece estar de nuevo o que ha tomado nuevos bríos, ¿no?, esta lucha por la independencia. Y creemos pues oportuno poder hablar con nuestro amigo, el señor Ferran Kaum, quien es un catalán con más de 20 años de vivir aquí en El Salvador. Y primero que nada, Ferran, gracias por estar aquí. Encantado de estar con ustedes. Esperamos poder explorar un poco con él estas, estas situaciones que se han generado desde y antes del referéndum que se tuvo el 1 de octubre en España. Antes de comenzar la charla, los invito a ver este breve mensaje. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablock. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Gracias por permanecer con El Salvador Today. Ferran, de nuevo reiterarle las gracias, ¿no?, por estar aquí. Y tal vez lo primero que queremos saber todos los salvadoreños, no todos los que nos hemos interesado por esto que se está dando allá en España, en Cataluña, principalmente, como lo decía, alrededor del referéndum, es cómo debemos entender Cataluña. ¿Qué es Cataluña dentro de la unidad que entendemos hasta hoy es España? Bueno, yo creo que previamente hay que tomar en cuenta que España es un país cuyo enclave geográfico fue eminentemente estratégico. Conectaba y conecta a Europa con África, de norte a sur, y era durante mucho tiempo se consideraba que era casi como el fin de la tierra. De hecho, hay un extremo de Galicia, que es la parte oeste, digamos, de España, que es la que mira al Atlántico, que se llama Finisterre, o sea, el fin de la tierra, digamos, ¿no? Entonces, ese enclave era estratégico y debido a eso, pues históricamente, a lo largo de los siglos han pasado árabes, judíos, fenicios, romanos, bárbaros, griegos, íberos, celtas, o sea, por lo tanto es una mezcolanza de culturas increíble, y es por eso que cuando uno visita España actualmente, pues visita los pueblos de Galicia y tiene poco que ver con los pueblos de Andalucía del sur. Es decir, la mezcla y la riqueza es una fuerza importante para España. La unidad de España se da pues en tanto cuanto hay regímenes políticos, especialmente monarquías y dictaduras, sí, digamos, que apelaron, que abogaron a esa integración o a esa juxtaposición de identidades, a esa especie de conglomerado para crear una unidad que llamamos España, ¿no? El referéndum que se sostuvo este 1 de octubre fue declarado ilegal por la Corte Suprema Española. Según entendemos, ¿no?, por las noticias que nos llegan aquí, debido a que hay un pasaje en la Constitución española que habla de una nación indivisible, de un país indivisible. ¿Por qué esa visión no concatena, no parece de momento compatible con la visión que los catalanes tienen de sí mismos? Bueno, históricamente Cataluña tuvo, y otras zonas de España tuvieron sus regímenes cuando los reinos estaban como fragmentados, etc. Y como te decía antes, se integran, digamos, políticamente bajo un régimen que unifica, a veces a la fuerza. Si perdías la guerra, pues se te absorbía o se regalaba una parte de tu territorio al otro que te colaboró contigo. Es decir, hay muchas maneras, como sabemos, de reajustar fronteras. No es casualidad, por ejemplo, que en África la mayoría de las fronteras son en línea recta. ¿Por qué? Porque las metrópolis dividían y fragmentaban las colonias, digamos, los territorios a su antojo, sin respetar, digamos, identidades, tribus, etcétera, ¿no? En ese sentido. Entonces, Cataluña ha tenido históricamente un sentido de identidad muy fuerte, un sentido de particularidad, de singularidad. No creo yo que, puede ser que hay en algunos casos sí, pero yo no creo que haya un sentimiento de superioridad. Sí que lo que hay un sentimiento de pertenencia a algo o a alguien que a través del idioma, a través de referentes culturales, hace que nos sintamos como parte de un mismo pueblo, un pueblo común. Eso no necesariamente tiene que encajar, o no necesariamente políticamente se ha sabido encajar
en esa noción que es España, que para algunos catalanes lo ven como muy lejano, ¿no? y que no sentimos ninguna parte de sentido de pertenencia, pero otros sí que lo sentimos. Entonces ahí hay una especie de vivencia subjetiva de cada quien que no es incompatible a tener muy buenos amigos españoles. O sea, es decir, que a veces también se pone, si tú no te sientes español, estás rechazando a tus amigos. No, o sea, tú puedes tener muy buenos amigos españoles, pero no necesariamente sentirte parte de esa identidad de España, ¿no? Sabe, preparándome un poco para esta entrevista, vi que las encuestas reflejan, ¿no?, que la idea o la noción de lograr, el objetivo de lograr una Cataluña independiente ha venido creciendo desde alrededor del año 2002-2003 hasta acá, y ha pasado de tener un 4 o 6% de aprobación entre la población al 46% recientemente, en este año. ¿Qué puede haber motivado eso? ¿Qué cree que ha sucedido, digamos, para que haya crecido ese sentimiento? Para explicarlo de una manera más sencilla, desde la transición política de la dictadura de Franco en España a la democracia, gobernó Cataluña pues un partido de una derecha, digamos, civilizada, tranquila, que se llama Convergencia y Unió, y de presidente era Jordi Pujol, un político bastante respetado, bastante artífice de marcos de negociación y de equilibrio entre Cataluña y España. Recientemente, en los años 2003-2004, deja de gobernar este partido político, estamos hablando de un montón de años, ¿no?, gobernando, y pasa a gobernarse lo que se llamaba el tripartito, que eran 3 partidos de izquierdas que le intentaron dar un nuevo cuño, digamos, a esa relación y a ese encaje, digamos, entre Cataluña y España. Se negocia un estatuto de autonomía, que es la herramienta principal de cohesión que se tiene en el marco constitucional español, ¿no?, las autonomías, y se busca mayor índice de autogobierno para los catalanes. Entonces el gobierno socialista de Madrid dice que acepta el estatuto que vote el Parlamento catalán. Entonces así es, el Parlamento catalán vota un estatuto muy ambicioso y Madrid supuestamente también acepta o va a aceptar esto. El Partido Popular, actual partido de gobierno, más bien de derechas, digamos, conservador, lo veta y lo bloquea lanzándolo al Tribunal Constitucional Español, y este lo establece inconstitucional. A partir de aquí se genera un bloqueo, digamos, muy fuerte, en donde los catalanes se sienten como muy resentidos, ¿no? Es decir, yo que he ido visitando el país los veía cada vez con un enojo como más grande, porque no solamente había ese bloqueo, paradójicamente había algunos artículos llamados inconstitucionales en el Estatuto catalán, que sí que eran constitucionales en el Estatuto Valenciano. Entonces, claro, había un agravio comparativo que era doloroso, digamos. Eso por un lado. Y por otro lado, hubo toda una campaña de desgaste, de presión, de bloqueo. Se hizo boicot a productos catalanes en el resto de España, se llamó nazis a los catalanes. O sea, hubo toda una especie de escalada, de agresividad. Yo entiendo que era una estrategia del Partido Popular para castigar al Partido Socialista Obrero Español en Madrid, pero claro, utilizaba un arma arrojadiza que era el vínculo con el gobierno catalán. Entonces, claro, eso generó un gran resentimiento y un gran enojo entre los catalanes, y que fue progresivamente, y esa es la razón, básicamente, y sin querer ser muy simplista, de por qué se fue incrementando exponencialmente el sentimiento independentista catalán. Básicamente era por enojo, por resentimiento, mi familia y amigos no eran independentistas y ahora son gente muy activa en donde no quieren. ¿Por qué? Porque hay un gran desapego y hubo un gran desgaste de esta relación debido a toda una agresividad y a una campaña de uso político, entre comillas, pero que hizo mucho daño. Entiendo. Ferran, precisamente sobre esos aspectos, digamos, de más de tipo político partidario, ¿no? En realidad, por decirlo así, es lo que queremos hablar, pero en nuestro siguiente bloque. Le pido que nos acompañen una pausa, a ustedes también, amigos y amigas. Enseguida volvemos. Esto es El Salvador Today.
bueno que permanecen con nosotros. Continuamos hablando con Ferran Caún sobre la lucha por la independencia y este sentimiento independentista que se ha despertado en Cataluña. Tenemos varias preguntas todavía en el tintero y antes de seguir les pido que nos acompañen a ver un breve mensaje. Este espacio es presentado gracias a Arroz San Pedro, en mi delicioso casamiento y en todos lados. Encuéntralo ahí cerquita, en la tienda de tu colonia. Arroz San Pedro, misma calidad, nueva imagen. Gracias por permanecer con El Salvador Today. Ferran, me mencionaba usted un poco las jugadas, las jugarretas, digamos, los movimientos que han hecho los partidos políticos en España alrededor de este tema de la independencia, y no puedo evitar yo hacerme la pregunta un poco de bueno, si desde el gobierno, del partido oficial, ¿no? Se trata un poco de tal vez romper, digamos, la armonía o romper cierto proceso de diálogo, y resulta extraño, ¿no? Pero la pregunta sigue siendo, ¿quién gana con esto? ¿Quién se beneficia de la situación actual? Bueno, es un poco complicado, ¿no?, responder a quién beneficia. Digamos. Está claro que no beneficia a aquellos sectores que aspiran a tener una unidad de España inquebrantable y que se creen que hay un modelo de mínimos amparado por un marco legal que se ha hecho inamovible, ¿no?, y que no se ha pretendido ni se ha querido, pues, profundizar desde Madrid. Por ejemplo, en España está el Congreso de los Diputados, donde están los parlamentarios, pero también está el Senado, y el Senado supuestamente está llamado a ser una instancia de representación territorial. Eso hubiera ayudado a profundizar y a anclar, digamos, las aspiraciones y esa pluralidad territorial, cultural, identitaria que te mencionaba antes. Nunca Madrid ha sentido la necesidad de profundizar o de anclar eso. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es a ciertos sectores, y me imagino, yo no estoy tan al día, pero me imagino, pues, muchos sectores empresariales, muchos sectores económicos potentes, ¿no? Les interesa, pues, mantener ese elemento. Claro, para conseguir profundizar esto, hay que poner en mal al otro, me parece que no es muy sano. Entonces, lo que sí que yo puedo decir, que habiendo visto y hablado con mis hermanos y hermanas, o sea, y habiendo visto y hablado con amigos y amigas, digamos, el civismo y el respeto que ha habido siempre en la manifestación de esos sectores que querían decidir, querían expresarse, querían votar en ese sentido, era un derecho que está por encima de la ley, o sea, me parece a mí. No hubo negación, no hubo arbitrariedad, no hubo insulto, no hubo violencia en ese sentido. Entonces, ese civismo me parece a mí que tiene un valor fundamental para entender las lógicas del diálogo. Lastimosamente, perdón que haga una especie de pequeña consideración un poco más amplia, yo creo que esta crisis, en el sentido crisis de confrontación, pues, ¿no?, que hay un choque de trenes, digamos, nos habla también un poco de las limitantes o de las miserias que ciertos sectores están provocando en la propia democracia, digamos. Y yo lo siento mucho, con todo el respeto, y entiendo que es así, pero me duele pensar que partidos políticos utilizan intereses de otros o niegan a otros o abandonan el bien común y solamente buscan sus aspiraciones de poder o solamente buscan sus aspiraciones personales, o sea del signo que sea. No me estoy refiriendo a un partido de derechas, otro de izquierda, no, o sea, a mí me pone muy triste que un partido político que tiene un financiamiento irregular, pues todavía tenga el derecho de presentarse a unas elecciones. Es que no debería, o sea, debería estar prohibido. Es decir, en ese sentido, pero esto te lo digo en Cataluña, en Extremadura, en España y en la Unión Europea, o sea, donde sea, digamos, sí, en América Latina y en Oceanía. O sea, es decir, o cuidamos un poco más la democracia y dejemos de utilizarla y consideramos el bien común y la convivencia ciudadana como las máximas aspiraciones, no tanto el poder, sino eso, al servicio de la ciudadanía, sobre todo de los más vulnerables, o si no, este modelo se va agotando. Junto con eso, ese agotamiento y desgaste lo siento mucho, pero es la escasez de líderes de calidad, o sea, personas íntegras, personas intelectualmente solventes, personas coherentes, personas honestas, digamos. Si no hay líderes honestos,
es tan fácil ahora con los medios de comunicación, con la propaganda, bueno, históricamente lo ha sido de fácil, ¿no? Es el manipular a la gente, o sea, y manipular los sentimientos de la gente o ignorar a la gente, o sea, y el ciudadano y la ciudadana son el sentido y la razón de ser de esa convivencia democrática que se define como espacio común, un espacio público, transparente, abierto, a que todos nos encontremos a dialogar y a escuchar, y son las dos dinámicas las que hay que hacer. Sin duda usted plantea un escenario bastante preocupante, especialmente porque se trata de, como usted dice, un desgaste, un agotamiento del modelo democrático. Pero ¿qué ocurre si además le agregamos a esa receta, Ferran, la violencia que ha habido, la represión que prácticamente hubo en Cataluña, con 400, 700 personas heridas? En Europa, cuando... Bueno, y lo digo tal vez más a título personal, pero creo que muchos comparten esta visión, cuando creíamos que en Europa ese tipo de situaciones ya estaban superadas, donde se supone, o sea, a nosotros latinoamericanos, específicamente salvadoreños, desde la Unión Europea se nos reclama ciertas reformas, se nos reclama cierto nivel de participación, cierto, digamos, rigor democrático, ¿ya? Y luego vemos desde esa misma fuente de reclamo, vemos este tipo de represión. Me parece que el costo en imagen, un tanto también político internacional, ha sido bastante alto. ¿Cómo lo ve usted? Sí, con suma tristeza y suma preocupación. O sea, primero porque estaban golpeando a gente desarmada, indefensa, que la única provocación que hacía era levantar las manos. O sea, por tanto, a mí, yo he visto en los años 70 hubo muchas manifestaciones pacíficas en Alemania, en Inglaterra, en otros países europeos, y yo veía la policía desalojar a los manifestantes, llevándolos en volandas y poniéndolos fuera del lugar donde estaban. Cadenas humanas que se interponían en los raíles de los trenes que trasladaban las armas nucleares, los misiles nucleares en Alemania, los movían de los raíles, de las líneas del tren. Nunca, ningún policía los aventó, o sea, los jalaban, los levantaban y los ponían en su sitio. Nunca un policía sacó la porra y empezó a darle duro a la gente, nunca. Entonces, para mí es muy preocupante, porque aquí se cruzan dos cosas. Una es, o fue una falta de profesionalidad, de incompetencia, o sea, por parte de la estrategia a seguir, o era ganas de hacer daño. O sea, ahora, a nivel europeo, yo crecí con la Europa, con esa idea que a mí me seducía y me gustaba mucho como catalán, era, en aquel entonces, cuando vivía en Cataluña, era la Europa de los pueblos. O sea, yo me creía ese elemento de que Europa estaba al servicio de la identidad de los pueblos, y esa plurinacionalidad, pluriculturalidad, esa riqueza, esa capacidad de superar cantidad de conflictos y guerras, ¿no? Y crecer democráticamente a partir de eso. O sea, eso, yo me creía esa Europa. Pero desde la crisis de los refugiados en Europa, de reciente cuño, o sea, hace relativamente poco, la incapacidad de Europa de poder asumir, integrar, reflexionar y proponer soluciones y caminos de solución generosos, solidarios, a mí el modelo de Europa se me está empezando a desmoronar, porque todo esto tenía que estar superado, todo esto podríamos dar una respuesta desde Europa de los pueblos, ¿no? Y el día 1 de octubre, pues bueno, pasó eso, o sea, fue otro paso más de esa incompetencia, de esa incapacidad de resolver los problemas, digamos, a partir de los derechos de los ciudadanos y a partir, digamos, de los sentimientos de los ciudadanos, de los pueblos, que había sentimientos, o sea, mi hermano me avisó por WhatsApp de que la policía estaba entrando y rompiendo cosas en la escuela donde él y yo y otros de mis hermanos habíamos estudiado. Yo estoy muy lejos, ¿no? Y yo no estaba en el fragor, pero a mí me afectó. Es decir, ¿cómo esta policía es capaz de entrar en mi escuela? O sea, y veía las imágenes de esa escuela y yo veía a la gente lo que estaba haciendo y no estaba haciendo nada violento ni nada, etc. Ahora, que hay que imponer la ley como sea, a cualquier precio. Yo creo que la ley no se puede imponer a cualquier precio. O sea, y ahí es donde que ponemos prioridad, que le damos prioridad a las personas y sus derechos o al marco legal. No estoy abogando al caos, ni al desorden, estoy abogando a que si la cosa ha llegado al límite, la pregunta es ¿por qué? Y hay que ser muy honestos en esta respuesta. Ahora, si el por qué es mi interés, la respuesta es a partir de mi interés, obviamente nunca nos entenderemos entonces. ¿Le parece que de momento podría haber alguna salida? Es decir, también se ha planteado la necesidad de una reforma en la Constitución española, algo que, bueno,
implica, digamos, un proceso todavía más largo. ¿Qué modelo se puede aplicar, digamos, si no se reforma la Constitución? ¿O podría, digamos, profundizarse más esta crisis? Mira, yo el modelo, este fin de semana se manifestó, vino mucha gente de fuera de España, de fuera de Cataluña, y llegó a Cataluña y se manifestaron multitudinariamente en favor del diálogo y en favor de... Yo creo en ese sistema, o sea, que se pueda manifestar. No estoy de acuerdo que esta gente insultó a los periodistas y empujó y estas cosas, o sea, no estoy de acuerdo, como tampoco no estuve de acuerdo como hicieron leña al carro de la Guardia Civil. Ahora, obviamente, si una masa de gente indefensa se siente agredida, pues obviamente te sale el instinto de defenderte. No me gusta, pero también lo puedes comprender. Ahora bien, yo creo que el sistema debe ser o sea, hemos de ser capaces de manifestar y plantear y crear de una manera culta y de una manera generosa, digamos, el diálogo. Ahora lo que va a pasar es que, bueno, todo el mundo está pendiente de mañana si se hace la declaración unilateral de independencia. Para unos es el logro, para otros es la moneda de negociación, y para otros es la razón por la cual yo puedo activar, digamos, un mayor control, o sea, desarmar la autonomía de Cataluña y a crear un mayor control desde Madrid. Las cosas no están muy claras, digamos, porque lastimosamente los políticos no han estado a la altura, especialmente, y digo yo con toda conciencia, digamos, yo creo que Madrid no ha estado a la altura, porque nunca ha acabado de entender, desde el centralismo de Madrid, nunca se ha acabado de entender qué pasa en las periferias de España. Entiendo. Ferran, le pido que me acompañe a un último corte. Seguimos hablando sobre este tema que sin duda nos ha captado mucho de este lado del Atlántico, ¿no? Amigos y amigas internautas, quédense con nosotros, enseguida regresamos. Don't stop. 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 Continuamos con El Salvador Today, los invitamos a hacernos llegar preguntas y comentarios a través de Twitter en @cronio.sb y también @LuisAlvarado. Ferran, explíquenos un poco, por favor, cómo funciona el tema de los estados autónomos y por qué no por qué no es suficiente eso, o en qué manera, digamos, se han generado conflictos a partir de esa funcionalidad, porque entiendo que Cataluña, por ejemplo, tiene sus propias instituciones, ¿no? Tiene su propio parlamento, para comenzar, ¿no? Que ya disfruta de bastante autonomía, pero ¿dónde ha estado tal vez el freno? Bueno, hay que entender que España tiene como tres grandes autonomías históricas, digamos, ¿no? Por un lado está País Vasco, por otro lado está Cataluña y también está Galicia. Algunos incorporan también Andalucía, pero al menos yo lo que aprendí que eran las tres estas. Tienen su propio idioma y tienen elementos identitarios bastante consolidados, bastante fuertes, digamos.
Entonces, cuando viene la transición política, pues claro, tengan en cuenta que la República Española, antes de la Guerra Civil, Cataluña ya se manejó como independiente, o sea, ya sé que se proclamó independiente con Luis Companys y demás, ¿no? Entonces, claro, había una reivindicación real de Cataluña, de querer. Sí. Entonces, se encuentra con una especie se hace una serie de pactos y se crea un modelo que es un modelo autonómico, que reconoce, pues, elementos identitarios, símbolos identitarios, bandera, himno, etcétera. Se crean organismos de gobierno, local, pero gobierno, y se dan ciertas, competencias. O sea, por ejemplo, la salud pública en Cataluña pues es catalana, no, la salud no la maneja el Estado español, sino que la maneja Cataluña. Y así. Eso, de alguna manera, como te decía, el Jordi Pujol y demás gentes negociaron, digamos, esos elementos y se fueron creando esa especie de modelo que no es un Estado federal, pero que en algunos niveles tiene más autonomía incluso de autogobierno que cualquier Estado federal. Empieza la cosa a no funcionar bien cuando, claro, si tú le das autonomía a un grupo, ¿por qué no le das autonomía a otro grupo? Entonces viene el famoso café para todos. Cuando es café para todos, de alguna manera, la base que para los catalanes era la base de mínimos, para Madrid y para muchos otros es el máximo. ¿Por qué? Porque hay que repartir entre todos. Entonces ahí se crea ya un error de percepción importante, ¿no? Por eso el estatuto, que después se dijo que era inconstitucional, de alguna manera rompía ese techo y volvía a tener más aspiraciones en el ámbito catalán. El cuello de botella para Cataluña, uno de los cuellos de botella de Cataluña que hizo que topara ese estado de autonomía ha sido el manejo de los recursos, ¿no? O sea, así como el País Vasco pues supo negociar y tuvo una fórmula, digamos, antigua, un derecho antiguo que tenía el País Vasco, que era yo vasco recaudo todos los impuestos y doy una parte a España. En cambio, los catalanes no supieron negociar eso, o no sé, ahí no estuve yo, o sea, pero la idea era tú España, yo recaudo impuestos, todos los impuestos te los paso a ti, o sea, por tanto, la agencia tributaria española está presente en Cataluña, recaudo todos los impuestos y después Madrid me pasa a mí un tanto por ciento, una cantidad. Claro, Madrid entonces tiene una gran herramienta política, porque claro, entonces dice yo te doy más o te doy menos, maneja, ¿no? Todo el dinero. Entonces, claro, la sensación de que Cataluña de alguna manera está dando más de lo que recibe, pues bueno, pues se puede entender porque Cataluña es una locomotora de España, es una de las locomotoras potentes de España, y el sentido de solidaridad yo creo que está vigente y funciona. Lo que no está bien es cómo a partir de aquí dices, oiga, pero me hace falta esto, me falta mejorar las líneas de tren, me hace mejorar el aeropuerto porque es muy potente, porque el comercio, porque tal que cual, y notas que se van haciendo oídos sordos, ¿no? O sea, que no te atienden. Hay un momento en que te sientes desesperado y dices, bueno, pues entonces yo haré mis propios impuestos como Cataluña y así pagaré mis infraestructuras. No, tiene prohibido hacer sus propios impuestos, o los puede hacer, pero muy chiquitinos, grandes no. Entonces, empecé a ver como muchas limitantes de recursos que el propio dinamismo catalán, pues de alguna manera demandaba como más recursos. Entonces, esos son uno de los topes, esa gestión de los recursos económicos, esas inversiones, esas infraestructuras, eso que te permite volar de alguna manera, pues eso no se dio, o no se dio con el diálogo ni la sensibilidad requerida, ¿no? En ese sentido, digamos, las instituciones catalanas, ¿qué cambios han sufrido recientemente y a partir de lograr la idea de una mayor independencia de parte del gobierno central? Claro, ahí no puedo dar mucho detalle porque tampoco no estoy tan metido en el detalle. Lo que sí que está claro es que debido a una serie de acuerdos políticos, se ha ido como forzando un ritmo a nivel de institucional, ¿no? De proclamar una serie de leyes y tomar una serie de iniciativas que abocan a ese derecho a decidir, a ese derecho de manifestar y expresar la voluntad de una independencia. Pero yo siento que quien ha empujado de verdad, donde reside la fuerza de verdad de este derecho a decidir y de ese manejo, es la ciudadanía. O sea, no hay cadena de televisión, no hay partido político que sea capaz de dinamizar y movilizar como lo ha hecho
la sociedad catalana. Entonces, históricamente la sociedad civil catalana siempre ha sido muy dinámica, muy comprometida, muy solidaria. Sí. Entonces, yo creo que ahora se ha vuelto a manifestar, y de eso yo sí que me siento muy orgulloso como catalán, de esa fuerza, de esa corrección, de esa solidaridad y esa generosidad. Y me pone muy triste que la clase política, del signo que sea, instrumentalice, utilice o menosprecie ese sentido y ese valor, porque a mí eso es lo que me permite pensar como catalán y me permite dar lo mejor de mí mismo, pues acá en el país, en El Salvador, llevo tantos años y que es mi país ahora, pero mi sentimiento, mi identidad como catalán y como la Europa de los pueblos se basa en eso, en esa solidaridad, en esa fuerza. Y entonces escuchas a instancias políticas, a representantes legales, como menosprecian esto, como los tratan de criminales, y lo siento mucho, o sea, mis hermanos, mis amigos no son criminales, o sea, son gente que cree, son gente que quiere expresarse y son gente que quiere construir un mundo mejor. ¿Hay un elemento de discriminación en esta crisis, ¿verdad? No necesariamente sobre raza, sino tal vez... yo creo que hay un elemento de intolerancia, de mucha intolerancia. Entonces yo creo que esto es muy triste porque la sociedad, el mundo que nos viene encima es tan complejo, es tan difícil de gestionar, es tan difícil de manejar que si seguimos intolerantes, si seguimos así, difícilmente podremos desarrollar y dejar a nuestros hijos un mundo mejor. ¿Qué opina de la intervención que tuvo el rey luego de la crisis que se dio? Hombre, a ver, yo no soy muy así de la figura del rey, o sea, pero lo que sí que está claro que está bien apelar al orden constitucional, me parece, pero como árbitro, que es el rol que le otorga la Constitución, tendría que haber considerado, digamos, ese sentir cívico de la gente. Y por otro lado, había 800 súbditos del rey, ¿no? que habían sido golpeados y estaban en el hospital, y un rey debe velar por los golpeados, por los damnificados, y tiene que cuidarlos también, en ese sentido. Por tanto, yo creo que el rey se quedó corto, yo creo que el rey fue a lo seguro, a lo previsible, y no perdió una oportunidad, yo creo, de hacer un paso adelante en aras a romper esa intolerancia y fomentar el diálogo. Algo que tal vez usted también nos puede ayudar a ilustrar, y es el hecho de que, bueno, uno de los factores que influye para que desde El Salvador se le ponga atención a lo que ocurre ahí es el fútbol, ¿no? ¿Cómo podría o cómo quedaría, digamos, la situación del Barcelona si se puede, digamos, inferir de algún modo si se sigue empujando este tema de la independencia? Yo cuando trabajaba en televisión española me daba cuenta de los millones y millones y lo que mueve el deporte y en concreto el fútbol, como la Fórmula 1, etcétera. O sea, no hay independencia, no hay nada que frene el negocio televisivo y por tanto si no es en la Liga Española, que yo estoy seguro que jugaría en la Liga Española, pero si no jugaría en cualquier liga que permitiera que los grandes contratos salieran adelante, que figuras como Messi y otros salieran adelante. Y por tanto, disculpen, o sea, quien se enganche en eso y se jale los pelos diciendo que no puede ser, bueno, yo creo que era el entrenador del Arsenal, ¿no? Que dijo, bueno, y si no que juegue en la liga inglesa, ¿no? O sea, es decir, pues en un mundo tan global, pensar que vamos a hacer fronteras y muros de esa manera me parece de una miopía y de una manipulación de las palabras fuera de lugar. Excelente. Ferran, quiero agradecerle por habernos dado este tiempo. Encantado. Ha sido muy ilustrativo poder conocer un poco más sobre cómo se desarrolla esto y también nos da elementos, ¿no?, para juzgar lo que pueda venir a futuro en esta situación. De nuevo, gracias, Ferran. Muy amables. Amigos y amigas internautas, qué bueno que nos han acompañado en El Salvador Today en una nueva emisión. Volvemos el día miércoles, retomamos los temas políticos que nos interesan a todos y a todas. Hasta entonces.